Hola a todos, soy Elio y esto es Señor Carpintero. Hoy vamos a hacer masilla para madera de forma casera, mucho mejor que la que comprábamos habitualmente. Una mejor calidad, mejor terminación y mucho más barato. Así que comencemos. En carpintería, un buen trabajo va a depender de la experiencia que nosotros tengamos y de la calidad de los materiales que utilicemos. Pero un buen producto terminado va a depender también de los detalles. Y aquí es en donde aparece la estrella de la masilla. Si bien en el mercado existe muchísima cantidad de masillas, les aseguro que ninguna de esas va a ser mejor que la que nosotros mismos hagamos. Hay distintos tipos de masillas que podemos preparar. Eso va a depender del trabajo que nosotros estemos haciendo. Es decir, depende el trabajo, va a depender la masilla que nosotros hagamos. Hoy vamos a utilizar una masilla que es la que usé en el último video donde hicimos la tranquera portallave, que algunos amigos me preguntaron de qué masilla usaba. Bueno, la masilla que utilicé es esta, la que hago habitualmente, ¿no es cierto? Para trabajar en pino, para trabajos a los cuales lo voy a pintar solamente con una tinta mezclada con barniz o algún otro producto, pero en donde me interesa que se vea la veta de fondo. Yo siempre utilizo, en ese caso, utilizo este tipo de masilla que ahora les voy a mostrar cómo la hago. Pero también después tenemos otro tipo de masilla, incluso para trabajos que pintemos directamente. Podemos usar hasta enduido, directamente enduido, usamos y listo. Pero para otros trabajos en donde podamos utilizar un enchapado de cedro, de roble o de caoba, nombro estos tres porque son los tres colores característicos en donde se divide, ¿no es cierto? El cedro un color rojizo, el roble es un color marroncito y el caoba ya son tirando un marrón oscuro, tirando a rojizo, bastante oscuro. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No podemos utilizar esta misma masilla. Vamos a utilizar otra masilla. Pero siempre, o sea, van a cambiar. Los componentes básicamente siempre son tres generalmente. Hay uno que es común en todos, que va a ser el polvillo de aserrín. O sea, el polvillo que nosotros obtengamos de cuando lijamos la madera, eso es lo que vamos a usar. No nos sirve el aserrín, por más finito que sea. No, lo que mejor se adapta a lo que nosotros queremos hacer, una buena masilla de buena calidad, es el polvillo que obtenemos de la lija, ¿sí? Así que siempre que terminamos un trabajo, siempre se lija. Bueno, ese polvillo, fíjense que siempre digo que en carpintería no se tira nada, bueno, ni siquiera el polvillo hace falta que lo tiremos porque lo podemos usar. Ese polvillo, cuando hacemos un trabajo, va a ser del mismo color de la madera que estamos trabajando, ¿no es cierto? O sea, en caso que trabajamos con pino, como vamos a hacer ahora esta masilla, es el polvillo que juntamos de lijar el pino. Cuando le decía, hacemos un trabajo en donde es un enchapado en cedro, roble o caoba, cuando lijemos, guardamos ese componente también. En ese caso, la masilla usamos, le decía, el elemento común que siempre va a ser ese polvillo del aserrín de la lija, y lo mezclamos en el caso de los enchapados, lo vamos a mezclar con lo que es el sellador y con thinner, ¿no es cierto? Pero bueno, eso cuando hagamos un trabajo, hagamos un proyecto de trabajo referido a ese tema, ahí le voy a explicar directamente cómo se hace la masilla. Es exactamente igual que esto, pero van a cambiar los segundos dos, o sea, el segundo y el tercer componente. En este caso lo que vamos a usar nosotros es, como le decía, el polvillo de la lija del pino, ¿sí? El polvillo de aserrín, de cuando lijamos el pino. Lo que vamos a utilizar como segundo elemento es la cola de carpintero. Y el tercer elemento es el vinagre, ¿sí? Un vinagre blanco común de mesa, el que usamos para hacer ensalada, ese mismo vinagre. Esos son los tres elementos básicamente que vamos a utilizar. En el caso de la otra masilla que le decía, se usa el aserrín de la madera que estemos trabajando, pero a la cola de carpintero la reemplazamos con lo que es el sellador. Y
al vinagre, lo vamos a reemplazar con lo que es thinner, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver en el video cuando hagamos ese trabajo, ese proyecto de enchapado. Ahora seguimos con esto. Así que básicamente con estos tres elementos vamos a preparar nuestra masilla. Esta masilla la podemos preparar y utilizar en el momento, el caso que yo habitualmente hago. Cuando lo hago para usar en el momento, lo hago con una cola de carpintero, que es la que generalmente utilizo, que es una cola de secado rápido, ¿sí? Ahora, si vamos a preparar masilla para guardar, tenemos que considerar dos cosas que son fundamentales. Una, obtener un buen recipiente en donde guardarlo, ¿no es cierto?, que cierre bien, que no le entre aire. Eso es clave, es fundamental para que se conserve la masilla, ¿sí? La otra es la cola que usemos para guardar. Cuando hagamos masilla para guardar, no podemos utilizar esta cola que utilizo, que le digo frecuentemente, que es secado rápido. Tenemos que utilizar la cola común de carpintero, la que tarda bastante más en secar. Pero, ¿por qué? Porque precisamente lo que queremos es que no se seque. Así que si utilizamos la cola de secado rápido, tiene catalizador. Si usamos esta misma y la vamos a querer guardar, lo más probable es que no nos sirva porque se va a secar, va a tirar a secar muy rápido. Entonces, pero si la hacemos con cola de carpintero común, no tenemos ningún problema, ¿sí? Si dejamos pasar mucho tiempo y no la utilizamos y cuando la queremos usar está un poco sequita, no cometan el error que yo al comienzo, hace muchos años, cuando empecé a hacerlo, le agregaba un poquito de agua. Sí, se ablandaba, no había ningún problema, la podía utilizar perfectamente. Pero lo que me quedaba en el envase, a los 2 o 3 días, empezaba a aparecer como un musgo negro. Claro, se estaba pudriendo, o sea, el agua no le hacía bien. Lo que tenemos que hacer para ablandarla, en caso que tengamos que ablandarla de vuelta, o sea, cuando está sequita pero pastosa, no cuando ya se hizo piedra no la puedes ablandar más, tirala. Así que, pero cuando todavía está pastosa pero muy seca, le agregamos un par de gotitas más de vinagre. Con un par de gotitas más de vinagre recuperamos de vuelta esa masilla. Así que, bueno, dicho esto, arranquemos a prepararlo y les muestro, es muy sencillo de hacer, así que les muestro cómo lo hago. Me parecía que me estaba olvidando de algo. Es fundamental que conozcamos cuál es la función que cumple cada una de las cosas, de los elementos que vamos a utilizar. Esto no me quería olvidar y casi me estaba olvidando. Pero no podemos hacer algo sin saber qué función va a cumplir eso que estamos usando. En todo, siempre les recomiendo que pregunten, que sepan, que averigüen para qué sirve, por qué se hace de determinada forma y no de otra, ¿no es cierto? Si lo hacemos de una forma, tenemos que saber por qué lo estamos haciendo de esa forma. Si no es como que estamos repitiendo algo, no sabemos por qué lo hacemos y lo hacemos y punto, no. Si nosotros sabemos cuál es la función que va a cumplir cada una, en este caso de estos tres elementos, lo que podemos hacer es acomodar eso de acuerdo a nuestras necesidades. Es básico, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros utilizamos el polvillo de la lija, del aserrín, esto lo que le da es cuerpo a la masilla, cuerpo y tonalidad. Por eso utilizamos, si estamos trabajando con pino, vamos a utilizar el polvillo de la lija del pino. ¿Por qué? Porque la tonalidad va a ser la misma, o sea, no va a haber diferencia. Es la madera que estamos trabajando, es con la madera con la que hicimos el producto, es del mismo polvillo, de esa misma madera es la que vamos a utilizar. Como un elemento que va a dar cuerpo a esa masilla y le va a dar tonalidad. Esos son las funciones que va a tener el aserrín. El segundo elemento, la cola de carpintero. La cola de carpintero en este caso va a cumplir la función de aglutinar y fijar, ¿no es cierto? O sea, va a aglutinar ese polvillo, le va a dar esa forma de pasta y lo va a hacer, le va a dar fijación, es decir, que lo va a fijar vamos a poner, donde dice el hueco con el tornillo, va a fijar a ese hueco, a ese espacio, va a fijar esa masilla. Son las dos funciones que tiene la cola de carpintero, ¿no es cierto? Otra cosa respecto a eso, cuando masillamos, siempre
tengamos en cuenta de que cuando es para tapar una cabeza de tornillo, lo que le decía yo, que a mí yo utilizo mucho lo que es el falso tarugo, ¿no es cierto? O sea, yo lo freso, meto el tornillo, tenemos que tratar de que no sea más de 2 milímetros, ¿sí? Milímetro y algo, 2 milímetros como máximo, que sea el huequito que nos queda a nosotros para poder cubrirlo, entonces lo podemos cubrir de una sola mano, ya está, ya lo cubrimos. Si nos excedemos, si la profundidad que tenemos que llenar es bastante mayor a eso, no conviene que lo hagamos en una sola mano porque se termina hundiendo. La masilla al secarse se va comprimiendo. Entonces en ese caso lo que vamos a hacer es 2 manos, o sea, le damos una mano, lo cargamos un poquito, dejamos que se seque, le damos una segunda y si hace falta, secado eso, se hundió un poquitito más, le damos una tercera mano. Por eso lo ideal sería hacerlo no más de 2 milímetros como máximo, para hacerlo de una sola vez, ¿no es cierto? Y darle, a partir de ahí si queremos, cuando lo pintamos al trabajo, lo podemos disimular directamente que ni se note, o podemos, de acuerdo a la función de los elementos que le estoy explicando ahora, podemos jugar a que ese huequito que estamos tapando con masilla tenga la apariencia de falso tarugo, ¿no es cierto? Así que bueno, el tercer elemento, que es el vinagre, lo que hace, la función que tiene es de blanqueador, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros preparamos el polvillo de aserrín y la cola sola, ¿qué va a pasar? Cuando seca, a medida que va secando, se va tomando un color cada vez más oscuro. Es decir, va a ir tirando un color oscuro, no digo negro, pero va a ir tirando hacia ese color, lo cual ya se estaría alejando muchísimo en caso que utilicemos nosotros que trabajemos pino y lo queremos en color natural, se va a notar muchísimo. Si nosotros queremos que eso quede como un falso tarugo, perfecto, porque se va a recontranotar, o sea, se va a diferenciar del color del tono normal de la madera. Si lo queremos hacer como falso tarugo, listo, no le agreguemos, le podemos agregar una gotita de vinagre nada más, como para que no quede tan oscuro, pero que quede un tono distinto, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros lo que pretendemos es que pase desapercibido y que se tape bien, sí, le echamos un poquito más de vinagre. ¿Cuál es la proporción? Es muy sencillo. De entrada usted prepara un poco de aserrín y la misma cantidad que tiene el aserrín de cola. Lo mezclan, ¿no es cierto? Y de acuerdo a lo que usted pretenda, acordándose cuál es la función de cada uno de estos 3 elementos, le echan un poquito más de vinagre y un poquito menos de vinagre, ¿sí? Acuérdense que el vinagre la única función que cumple es de blanquear esa masilla. Así que si lo quieren que sea del tono de la madera, 2 o 3 gotitas de acuerdo a la cantidad que preparen, ¿no es cierto? Y si ven que, o sea, si la necesidad es que sí que se diferencie de la madera, le echan un poquitito menos penita, un poco, ¿sí? Ustedes preparan mitad de polvillo de aserrín y mitad cola, mezcla un poquitito de vinagre, repito, de acuerdo a la necesidad, y a partir de ahí van viendo. Si le quedó muy aguado, le echan un poco más de aserrín. Si le quedó muy seco, le echan un poquitito más de cola, ¿no es cierto? Ahí van buscando la proporción que necesitan. Arranquen mitad y mitad y listo. El vinagre siempre es lo mínimo que tienen que poner, ¿sí? De acuerdo a la necesidad. Vamos a poner el aserrín. La madera. Vamos a agregarle un poco de cola. Y acá mezclamos. Bien, acá ustedes verán que está
quizás con una textura un poquitito más líquido de lo que nosotros necesitaríamos. Pero está bien, ¿por qué? Porque esto lo que tenemos que hacer ahora nosotros es dejarlo reposar un ratito, unos 10 minutitos, más o menos 15 minutitos, lo dejamos reposar, pero mezclándolo bien, ¿sí? Lo que tenemos que nosotros garantizar es mezclarlo bien, bien, bien. Fíjense en la textura que está teniendo esto. Es perfecto. Fíjense, no se cae. Esto es lo que tenemos que conseguir nosotros. O sea, tarda, se va a caer, pero va a tardar un poco en caer porque le digo, está líquido todavía. Esto es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Esto ahora lo tenemos que dejar así. Lo dejamos ahí. Y lo dejamos reposar unos, le decía, 10 o 15 minutos ahí. Si es necesario, si vemos que está secando muy rápido, lo mezclamos un poquitito de vuelta, lo amasamos nuevamente y lo dejamos ahí, ¿sí? Y como de darnos una mano se trata, si todavía no te suscribiste, te pido lo hagas. Es gratis y me motivas a seguir subiendo contenido con proyectos de trabajo que estoy seguro te van a ser de muchísima utilidad. Así que bien, dicho esto, vamos con el consejo en este espacio de mano de amigo. Y está referido a que muchos amigos me preguntan, me piden que les diga cómo saber qué precio ponerle a sus trabajos. Bien, en algún momento vamos a hacer un video dedicado exclusivamente al tema de costos, cómo manejar esos costos y qué cobrar, porque es fundamental no solamente saber trabajar, sino también es fundamental saber poner un buen precio, un precio justo. Pero vamos a hacer un video exclusivo donde vamos a hablar de este tema. En principio, en respuesta a estos amigos y a muchos que puedan tener este mismo interrogante, yo les voy a decir que antes de ver qué precio, tengan en cuenta, mentalícense y consideren que lo primero que tenemos que saber y en lo primero que tenemos que prestar muchísima atención y preocuparnos es en tener mucha experiencia. La experiencia está relacionada al tiempo de trabajo. Es decir, no hace falta que para poder adquirir la experiencia tengamos que estar 20 años. Para adquirir experiencia va a depender de la cantidad de horas que le dediquemos a trabajar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la experiencia que yo vaya adquiriendo en el trabajo me va a permitir a mí no solamente conocer y entender cuál es la reacción de los distintos materiales con los que yo trabajo, sino también las distintas posibilidades que tengo de utilizar las distintas herramientas o cuál sería la mejor herramienta para hacer determinado trabajo. Porque muchas veces podemos hacer el mismo trabajo utilizando distintas herramientas, pero no con todas vamos a conseguir el resultado óptimo que es el que buscamos. Pero esa experiencia que vamos adquiriendo nos va a nosotros en forma casi, les digo, intuitiva de saber qué herramienta utilizar para hacer determinado trabajo. Entonces preocupémonos fundamentalmente, primero que todo, en tener experiencia. Esa experiencia a nosotros nos va a hacer una reputación, ¿sí? Cuanto más experiencia y mejor sea esa experiencia, mejor reputación vamos a tener. Y esa reputación a la vez lo que va a hacer es darnos un prestigio dentro del mercado, ¿no es cierto? Es experiencia, reputación, prestigio. Ese prestigio que vamos a adquirir es el que a nosotros nos va a permitir poder decidir el precio. Yo, por ejemplo, sé que con mis clientes yo tengo fama de pronto de caro, sí, lo reconozco, o sea, tantos años trabajando, obviamente uno se va dando cuenta cuál es el comentario entre los clientes, pero eso que sea caro no me preocupa, al contrario. ¿Por qué? Porque ese es caro va acompañado de, pero es bueno. Es decir,
un cliente o un posible cliente, un potencial cliente, cuando me trae un trabajo o me va a contratar para hacer determinado trabajo o determinado mueble o trabajadora o lo que sea, ya tiene la plena tranquilidad y seguridad de que ese trabajo va a ser lo mejor que va a poder conseguir. Eso es lo que a mí me da ese prestigio, que el cliente ya venga confiado. Entonces, más allá de que de pronto el costo de ese trabajo puede ser un costo elevado, al cliente le va a dar la plena tranquilidad y seguridad de decir, bueno, lo contrato a él y me quedo tranquilo, sé que el trabajo va a quedar incluso mejor de lo que el mismo cliente puede pretender, ¿no es cierto? Así que acordémonos siempre, experiencia, reputación y prestigio. Una va generando la otra. Prestemos atención en eso y después veamos el tema de qué precio podemos cobrar. Así que en algún momento, como les decía, en algún momento vamos a hacer un video exclusivamente hablando de ese tema. Así que, sin más, espero que este consejo les sirva y continuemos con el trabajo de hoy. Fíjense que ya tomó un tono bastante más oscuro, estuvo 15 minutos reposando, un poquitito más quizás, lo mezclé un par de veces, ya está tirando bien, ya tiene la textura perfecta para poderlo trabajar, así que, pero vieron cómo tomó un tono un poquitito más oscuro que era el que tenía, pero es el tono que nosotros queremos, ¿sí? Así que lo que tenemos que hacer ahora nosotros es tomar y ponerlo en donde vamos a amasillar, pero ponerlo bien, poner buena cantidad y presionar, ¿sí? La idea es que entre lo más posible, o sea, que cubra todo el hueco, ¿no es cierto? Pongámosle buena cantidad, no mezquinemos, ponemos ahí, presionamos y ahí le damos, ¿sí? Yo acá supongo que como no llegaba a 2 milímetros la profundidad, no creo que hunda mucho. Entonces lo dejamos ahí, que tenga un poquito pancita para arriba, ¿sí? Y ya lo dejamos de esa forma. A ver, esto era sobre el MDF, ahora lo vamos a hacer sobre lo que es la madera. Acá sí ya es un poco más profundo, así que esto es lo más probable que lo tengamos que hacer en 2 veces. Pero vieron, ahí, presionamos bien. Le damos primero que quede hueco, pero llenemos bien con masilla. Vieron que va tomando el tono que es el que queríamos. Esto cuando seca ni se va a notar. Acá queremos disimularlo, así que no se note, que se mezcle con la veta la madera. Esta sillita es lo que vamos a hacer. No sé si en el próximo video o en el siguiente vamos a hacer la terminación de esta sillita. La vamos a pintar. Le voy a mostrar cómo se puede pintar, que tenga un resultado óptimo, que sea dentro de todo económico y que no sea muy trabajoso, que sea algo simple, sencillo, pero que quede espectacular. Esa es la idea, ¿sí? Así que por eso, no sé si hago tiempo para el próximo video o el siguiente. Vamos a hacer la terminación de pintado de esta sillita que le hicimos en un video anterior. El que no lo vio, se lo dejo aquí arriba para que lo vea. Y se lo dejo como recomendado al final también, ¿sí? Entonces vamos a hacer la terminación pintada y después le vamos a hacer la otra terminación que va a ser tapizada. Bien, esta era la idea. Esto va a secar, a medida que va secando va tomando el tono más cerca todavía al pino. Recuerden que esto es el mismo aserrín de lo que elijamos esto, así que la tonalidad va a ser, y el vinagre que le pusimos fue muy poquito,
así que por eso oscureció algo, pero la idea era esa, que tome un tonito oscuro. Bueno amigos, espero que el video de hoy les sea de mucha utilidad. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.